Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de La Entrevista. Hoy vamos a hablar de una de las lacras sociales más graves con la que se sigue conviviendo. Vamos a hablar de racismo, de xenofobia, de crímenes de odio. Y con nosotros está Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia. Muchísimas gracias por atendernos, Esteban. Gracias a vosotros. En 1992, 4 neonazis asesinan a Lucrecia Pérez, una inmigrante dominicana. Es el primer crimen racista de la España democrática que conmociona a la sociedad, pero que da origen también a una lucha, a vuestra lucha, la del Movimiento contra la Intolerancia. Cuéntanos. Sí, la verdad es que yo ya trabajaba en tareas de sensibilización, de prevención a nivel juvenil, pero las instituciones decían que esto del racismo no era una cuestión de nuestro país, que eso era más propio del Ku Klux Klan en Estados Unidos o de Sudáfrica, ¿no? Olvidando que aquí hemos tenido un racismo histórico, por ejemplo, con los gitanos. Tampoco había mucha inmigración, había 300.000 inmigrantes, de los cuales 150.000 eran de la Unión Europea. Por lo tanto, obviamente, el discurso de la xenofobia no tenía una receptividad social. Pero sí había, los laboratorios xenófobos europeos ya producían un discurso de odio terrible, que se difundía, recordemos, 1992, no existía Internet, se difundía por boletines, propaganda, panfletos y demás. O sea que el discurso de odio ya existía, las organizaciones neonazis también, y un 13 de noviembre de 1992, 4 neonazis, uno de ellos guardia civil, decidieron limpiar España de negros y de inmigrantes. Insisto, prácticamente no había. Y cogieron pistolas, fueron armados, se fueron a una discoteca donde había inmigrantes sin papeles, en Furroses, en La Vaca, una población cercana a Madrid, y empezaron a disparar contra todos los que estaban allí. Y mataron a una pobre mujer, a Lucrecia Pérez, y también a otro compañero dominicano le dejaron muy mal herido. Lucrecia Pérez era una mujer que estaba trabajando en el servicio doméstico, había venido, su deseo era que sus hijas allí en República Dominicana pudieran ir a la universidad, y bueno, pues dejó huérfanas a sus niñas pequeñas y ella falleció inmediatamente. Estaba tomándose una sopa a la luz de una vela. Eso conmocionó a la opinión pública, al conjunto de las instituciones, porque vieron que efectivamente había racismo y había racismo criminal. Pero una vez pasados estos episodios, volvimos a un discurso oficial de aquí no pasa nada, son episodios de jóvenes violentos, jóvenes que pierden la cabeza, pero no tiene mayor trascendencia, y el tiempo nos ha demostrado que no. Así surgió Movimiento contra la Intolerancia, porque decidimos abordar este asunto en profundidad, ayudar a las víctimas, prevenir en la creación de grupos neonazis y racistas, y luego alertar a la sociedad y a las instituciones, despertarlas para que encaren este problema que hoy con el tiempo se ha demostrado que es muy actual y muy peligroso. 22 años después, teniendo en cuenta lo que acabas de decir, ¿se puede decir que la xenofobia es un problema en España? La xenofobia es un problema en España, es un problema en Europa. Europa viene marcada históricamente por la xenofobia, incluso en los años 30, los años 20. Al diferente se le ha estigmatizado precisamente para afirmar una identidad de exclusión, una identidad contraria. Y esa identidad incluso en los años 30 produjo el nazismo. Ahora hay grupos que quieren reactivarlos, otros que son más populistas, otros que, aun siéndolo, lo disfrazan. Pero acabamos de vivir unas elecciones europeas que han dejado a toda Europa del bien, digamos, a la ciudadanía con sentido común, pues inquieta, alarmada. Ha habido formaciones que han triunfado en distintos países europeos, en otros no han triunfado, pero por poner un ejemplo de un país donde se le ha considerado marginal el problema del racismo y de los neonazis, Alemania. Alemania ha logrado el NPD, que es el partido heredero de Hitler, ha logrado un diputado, un eurodiputado. Los votos que ha conseguido en las anteriores elecciones generales, decían, son insignificantes, 650.000 votos. Claro, 650.000 votos de jóvenes fanáticos, yo creo que es para tenerlo en consideración. ¿Qué ha pasado en España? En las elecciones europeas se han presentado divididos, no ha proyectado ningún resultado político, pero eso no quiere decir que no estén. Ellos están, y hay muchos grupos, y son muchos grupos que están sobre todo
actuando en la calle contra el inmigrante, contra el negro, contra el homosexual, contra las personas que pueden ser musulmanes, que pueden ser judíos, que pueden ser de diferente religión, diferente etnia, diferente color de piel, por ideología también, jóvenes de izquierdas. Y todo esto a lo largo de estos años, desde la muerte de Lucrecia hasta hoy, ha producido más de 80 homicidios, algunos de ellos que parecen inexplicables, gente que no se mete con nadie, como las personas sin hogar. Recientemente en Sevilla quemaban vivo a una persona sin hogar en un contenedor. Es lo que este tipo de grupos neonazis violentos califican de vida sin valor. Una vida sin valor es lo mismo que en Auschwitz. Todos los que estaban en Auschwitz, desde los judíos hasta los eslavos, hasta los gitanos, los homosexuales, todos los colectivos, es lo que el Instituto de la Higiene Racial había calificado en su momento como vidas sin valor, subhumanos que deberían de desaparecer. Bueno, pues ahora tenemos estos grupos que quieren emular el pasado y que con toda su crueldad atacan a gente, y la gente que recibe esos ataques no sabe exactamente por qué se producen, pero ellos sí saben cuál es el mensaje que quieren dar de miedo, de horror, de trasladar inquietud e inseguridad a los colectivos que representan. Estamos hablando ahora de actuaciones, de actos violentos, de agresiones, pero también este año se ha visto en televisión situaciones lamentables en campos de fútbol o de baloncesto, con gente imitando a un mono, tirando plátanos a jugadores negros. Especialmente en el fútbol. En el baloncesto, bueno, aquí en España ha habido una reacción que nadie se la esperaba, y es que cuando el Maccabi derrotó al Real Madrid, hicieron una campaña por Twitter diciendo que más judíos a las cámaras de gas, y eso escandalizó a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, están en esa, y además, o sea, no un tuit ni dos, 19.000. O sea que hay una base social que maneja estas redes, el Twitter, que automáticamente reacciona, y reacciona con posiciones filonazis. Hay un grupo organizado que arrastra, pero luego hay gente que se deja arrastrar. Entonces nosotros lo que les pedimos a la gente que se deja arrastrar es que ponga la razón en el puesto de mando, que ponga valores, que respete al prójimo, que respete a la persona y que no se deje arrastrar por esos. Esos que intentan arrastrar a 60.000 personas, a lo mejor no son más que 800 o 1.000, pero ya son muchos. Y son muchos con prebendas. Y son muchos con un club que mira para otro lado. Generalmente todos los clubes de primera, de segunda y de segunda B tienen grupos ultras. Miran para otro lado. Intentan además pactar con ellos para que no les den problemas en el campo. Y al pactar con ellos les están posibilitando un nivel de actuación que daña no solo al equipo contrario, a tu propia gente, al conjunto de la población, sino al conjunto de la sociedad. Se da una imagen cuando salen las imágenes de los campos de fútbol de España por Europa y se ve a un montón de ellos haciendo saludo hitleriano, o se ve a Ultrasur con las 2 SS, que son las runas de las Waffen-SS nazis. Cuando se ve todo este tipo de símbolos, la gente pensará que es que España está llena de neonazis, y no es así. Son un grupo minoritario consentido. ¿Por qué? ¿Por qué las ligas profesionales de fútbol? ¿Por qué los grandes clubes consienten, en tu opinión, que llevas tanto tiempo analizando esta cuestión? Yo he hablado con los presidentes y se lo he dicho. Digo, esto es una vergüenza para el fútbol español y para su club. Y entonces ellos dicen, no, bueno, eso existía, ya no existe. ¿Cómo que no existe? Todos los años vemos imágenes, fotos, gestos. Lo que sí ha desaparecido, que es un poco el acuerdo al que han debido de llegar, por eso no quieren una situación de tensión con los grupos ultras, es que no haya violencia dentro de los estadios. Ahora, ¿qué pasa? Que la violencia se produce fuera del estadio. Y si hay enfrentamientos entre grupos o hay enfrentamientos con gentes. Bueno, eso es lo que está pasando. Los clubs trasladan el problema a la calle, no resuelven el problema. Mientras que debieran de adoptar posturas que marca la ley, como identificar a los que tienen ahí. No pueden ceder espacio sin tener a esa gente identificada. No reservar grada. Ellos hacen una reserva de grada detrás de la portería de 1.000 entradas o 1.500, en algún club hasta 2.000. No facilitarles ayudas para viajes, no facilitarles invitaciones para que ellos luego las revendan a precio menor y con eso se estén financiando.
El club nos dicen que tienen una animación asegurada, ya, pero con un coste social muy elevado. Y ese coste que pueden tener ellos es el que lo evitan con un pacto, trasladando el problema a las calles. Yo creo que este es el vivero más importante de intolerancia que hay, por lo menos en España. De ahí surgen todos los grupos. Es la nutriente. Captan, de ahí van se adoctrinan en Internet, de ahí van a los conciertos racistas, que suelen ser clandestinos, y después ya se organizan en grupos y van de cacería a por el diferente. ¿Y por qué el fútbol es el vivero? ¿Por qué ha sido el refugio, no sé si tradicional, pero sí de las últimas décadas, ¿no?, del racismo aquí en España? Dices bien, las últimas décadas. Esto no existía. A lo mejor, por ejemplo, ahora mismo que ha sido noticia el fallecimiento de un gran jugador como Di Stéfano, había afición, había animación, y eso no existía. No, esto es un proceso que comienza con el hooliganismo británico, ¿no? Cuando se crean los hooligans británicos, ahí penetra un partido ultra de extrema derecha que es el BNP, el British National Party, y se plantea utilizar digamos, esa identidad agresiva que puede producirse en un campo de fútbol si no hay una educación previa deportiva, porque en otros deportes no se está produciendo, ni siquiera en el baloncesto, que también es muy de masas, pero no se produce esa realidad. ¿Por qué? Pues porque hay, dentro de su cuadro de valores, no entra esa agresividad, esa violencia contra el distinto, el insulto, el ninguneo. Bueno, en cambio en el fútbol no se han tomado esas medidas. Incluso en las escuelas de entrenadores, que un entrenador es un profesor y debe de educar también en valores, no solo en la técnica de dar patadas y demás, pues no se ha puesto esto como una cuestión fundamental para prevenirlo. Y empezó en Gran Bretaña, luego siguió en Francia, luego siguió en Italia se expandió muchísimo y los ultras españoles mimetizaron a los ultras italianos. Y a partir de ahí ya toda Europa. Luego el factor de Internet ha posibilitado su expansión a unos niveles extraordinarios. Y ese es el origen del problema que tiene Europa. Por ejemplo, hay otros países donde hay deportes de masas, pero no vemos el fenómeno ultra fanatizado que descansa en esa identidad vivida agresivamente y con exclusión y de forma excluyente, y que hace de los colores pues casi tu orgullo patrio, por el que te llaman al enfrentamiento en defensa de tu equipo, ¿no? Yo lo he calificado de una actitud en general institucional muy indolente, muy de dejar hacer. Cambió la situación a raíz de episodios también trágicos. Es una pena que haya que esperar una tragedia para que se produzca un cambio, ¿no? También en el mundo del fútbol la tragedia de Heysel y de otras tragedias que se produjeron paralelamente hizo cambiar y plantearse medidas contra la violencia. Aquí en España se tomó conciencia con el asesinato de Aitor Zabaleta. Fue un ataque organizado por un grupo neonazi denominado Bastión, que se ubicaba pues, en el fondo ultra del Atlético de Madrid, ¿no? Y bueno, planificaron por las desavenencias que habían tenido con otros aficionados en Donostiarras un ataque a los seguidores de Donostiarras. Y en ese ataque mataron a Aitor Zabaleta. Hubo detenidos, pero fue también otro caso que conmocionó a la opinión pública. Bien, a raíz de este asesinato y a raíz de otros episodios racistas en el fútbol, surge la ley contra el racismo, la violencia y la intolerancia en el deporte. O sea, la ley surge siempre después de una tragedia. En verdad, la ley está bastante bien. Personalmente yo he asesorado a esa ley y he estado en el Congreso de los Diputados y en el Senado favoreciendo que la ley se ajuste a una intervención lo más respetuosa con los valores democráticos y sobre todo con los derechos humanos. Pero luego nos encontramos con que no se aplica con rigor la ley. ¿Hay mecanismos? Sí, hay mecanismos. Por ejemplo, hay que tener un registro de todo tipo de grupo que haya en los estadios. Bueno, pues este registro con los ultras no se aplica. Entonces, los ultras oficialmente no existen, pero todo el mundo los ve. La continuidad después del estadio, como el irse a conciertos racistas, nosotros hemos detectado
el año pasado 26 conciertos racistas. ¿Cómo no lo va a detectar la policía? El concierto en sí es una promoción del odio, de la discriminación y de la violencia por motivos raciales o xenófobos. Bueno, pues eso es el 510 del Código Penal. Pero si oficialmente no se ha producido, pues, digamos, no se va a aplicar ningún tipo de acción. Todo está cambiando. Ahora mismo, en nuestro país se ha creado una figura muy importante que se está tomando como referencia en Europa, que son las fiscalías de delitos de odio. Ya tenemos un instrumento donde denunciar. Entonces los fiscales pueden actuar de oficio. La policía, pues lógicamente, ya tiene una dirección, que es la dirección que le pueda plantear los propios fiscales. Pero yo creo que nos va a llevar tiempo. Ahora, es verdad que todo está cambiando, que hay un refuerzo, que ha habido una directiva europea de los derechos de la víctima de los crímenes de odio y eso exige que la legislación se acompase. No obstante, yo creo que no se debe dejar todo a la esperanza de los cambios legislativos. Es decir, hay que promover actitudes. No sé si nos puedes hacer un perfil de esas víctimas que acuden a vosotros en busca de ayuda. Nosotros tenemos una estimación de 4.000 agresiones al año. Por primera vez en España en 22 años se reconoce la existencia de delitos de odio. El 23 de abril de este mismo año, por primera vez el secretario de Estado de Interior fue al Congreso de los Diputados y dijo, miren ustedes, nosotros hemos detectado 1.472 agresiones, delitos de odio. Bueno, esto es un hito, porque ha sido el reconocimiento del problema. Da lo mismo que sea con 1.400, que sea con 4.000 o que sea con las que sea. Pero lo importante es que por fin ya se reconoce la existencia del problema. Si se reconoce, lo lógico es tomar medidas. Ahora, ¿cuántas son? Pues nosotros hacemos una estimación, pero creemos que son muchas más. ¿Por qué? Porque la Unión Europea hizo una encuesta y constató que la gente no denuncia, prefiere no denunciar porque no tiene confianza en las instituciones, porque desconoce sus derechos, porque tiene miedo a represalias, porque a lo mejor está en unas condiciones personales que no quiere denunciar. Ha pasado a veces chicos gays pues que no quieren salir del armario, personas sin hogar que dicen yo para qué voy a ir a una comisaría si soy una persona que está en la calle, o un inmigrante sin papeles que dice yo si voy a la comisaría me piden los papeles, a lo mejor me expulsan. En fin, hay como muchos factores que desactivan la denuncia. De ahí es muy importante la labor de las ONGs que tienen que denunciar, intentar amparar y apoyar a la víctima. El perfil de las víctimas es muy amplio, muy amplio. Yo he atendido en todos estos años desde jóvenes progresistas, de izquierdas, Aitor Zabaleta, que era un chico, un aficionado al fútbol, inmigrantes, muchos inmigrantes, negros. O sea, el color de piel es determinante en una situación de indefensión. A lo mejor en un barrio donde hay muchos inmigrantes pues no pasa nada, pero en un barrio donde suelen estar este tipo de grupos racistas, que pase a las 11 de la noche una persona negra, o sea, corre un riesgo de ser atacado, agredido. Y luego pues otro tipo de gente que nadie se acuerda de ellos, ¿no? Antes mencionaba a las personas sin hogar, pero he atendido a discapacitados, a ciegos que les han pegado una paliza. Bueno, en concreto hubo uno que me impactó mucho, un agredido en el barrio de Moncloa, ¿no? Y yo le decía que tenía que denunciar, que podíamos identificar a sus agresores, pero él me decía, ¿y tú me vas a venir a defender cuando yo vuelvo a mi casa? Yo soy ciego, no veo. Bueno, hay que ponerse en la piel de la víctima. La víctima sufre soledad, puede ser en algunos casos notoria en los medios de comunicación cuando la situación es muy grave y los medios focalizan el momento, dura hasta el juicio, pero luego se queda en la más dura y pura soledad. Y los derechos de la víctima no están bien garantizados, la víctima no está igual de amparada. Incluso las indemnizaciones que tiene por padecer un delito violento, aquí tenemos una legislación muy limitada, solo para la gente que tiene descendencia, que tiene responsabilidad familiar. Y nos hemos encontrado a veces con que han matado a un chico por el hecho de ser negro, por ejemplo el crimen de Costa por Branca,
y entonces no tener derecho a indemnización, porque quien tendría que cobrar esa indemnización serían los padres. Entonces el chico no tenía responsabilidad familiar, no está en el ámbito de la ley. Ahora, yo digo una cosa muy sencilla. O sea, ese chico, cuando se hace mayor, tiene que ayudar a sus padres que se han hecho mayor. A sus padres les han quitado a su hijo, le han matado a su hijo. No les va a ayudar. Y no solo no les va a ayudar, sino que los padres sufren una victimización también. Y esa victimización, mi experiencia es que me he encontrado con madres que se le han desarrollado tumores y cánceres, porque no han podido soportar la situación de perder un hijo. Padres que se le han desarrollado enfermedades. Es decir, sabemos que esto es una tragedia y más allá del juicio y del horror de la misma tragedia, luego tiene unas secuelas en todo el entorno familiar que son extraordinarias. ¿Quién es Miguel Abuene? Miguel Abuene pues es un joven, bueno, ya menos joven, congoleño, que fue víctima de una agresión racista. Además, con las mismas palabras, le agredieron con las mismas frases que le dijeron al famoso jugador de fútbol Eto'o en La Romadera. En el campo de fútbol de Zaragoza, los ultras le decían que Eto'o se marchara a su país, que España no era un zoo. Y las mismas frases se lo dijeron a Miguel antes de agredirle, darle un golpe de karate en el cuello y romperle el cuello y dejarle tetrapléjico en la ciudad de Alcalá de Henares. Decía Eto'o, dice, el problema no soy yo, que a lo mejor tengo seguridad privada porque me la pone el club. El problema puede ser un paisano mío que por el hecho de ser negro, según sale del metro, recibe una agresión y recibe los mismos insultos. Bueno, pues Miguel Abuene recibió los mismos insultos y cuando se dio la vuelta para no seguir hablando con el agresor le golpeó y le dejó tetrapléjico hasta el final de su vida. Volviendo al tema de Europa, el que apuntabas antes, es un hecho que en las pasadas elecciones del 25 de mayo ha habido un auge de partidos ultranacionalistas, de ultraderecha como mínimo, discriminatorios o contrarios a la inmigración, como el Frente Nacional de Le Pen, caso también en Reino Unido, otros que van incluso más allá, como Amanecer Dorado griego. ¿Por qué se ha producido esto? Bueno, yo creo que esto es el síntoma de una enfermedad. La enfermedad es que falta democracia en Europa, es una construcción que se hace en base a los derechos humanos, pero que no ha calado, y en un contexto de crisis económica, pues este tipo de grupos con planteamientos muy demagógicos, donde eligen chivos expiatorios, tiene su posibilidad. En una Europa donde se renuncia a las políticas sociales, donde se daña, por ejemplo, en Grecia, de una manera espectacular, pues ahí surge un cuestionamiento del sistema. Entonces yo creo que hay que distinguir entre los sistemas, que se llaman democráticos, y los valores democráticos. Entonces hay que apostar por los valores democráticos. Luego los sistemas son democráticos, unos más, otros menos, y unos son más sensibles socialmente y otros menos sensibles socialmente. Pero Europa está enferma, no de ahora, está enferma desde hace mucho tiempo. Por poner un caso, el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial. Había 500.000 miembros de las Waffen-SS, solo fueron juzgados 5.000. Muchos de ellos volvieron a reinsertarse en los aparatos del Estado, en las empresas y demás. El gobierno de Vichy francés fue un gobierno colaboracionista de Hitler. Entonces, muchos de esos miembros se volvieron a reinsertar en el aparato del Estado y en muchos otros lugares. ¿Qué habría que hacer? Pues había que haber procedido a una profunda desnazificación y a una profundización de los valores democráticos. Se han aprobado cosas por arriba. O sea, ha habido cuestiones muy importantes, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada 3 años después de la Segunda Guerra Mundial. Pero viene de ahí, de la falta de profundidad, de no llevar esto a las escuelas, de no llevar a los valores, de no construir generaciones profundamente democráticas, que nos encontremos con sociedades que ante un problema serio y grave como es una crisis económica, son fáciles de manipular y además de enfrentar con algo que es muy sentimental,
como puede ser el ultranacionalismo. La idea de la nación es muy sentimental y es como el fútbol es una especie de nacionalismo, nada más que con un club futbolístico. Con lo cual los sentimientos se manipulan y pierde siempre el más débil. Y lo que está pasando en Europa en estos momentos es eso, y el contexto de crisis económica lo facilita. Vamos a tener xenofobia y ultranacionalismo y neofascismos en los próximos años de manera muy severa. Las agresiones van a existir por una vía distinta a la vía de la política extremista. Va a haber otro tipo de grupos que estos ya vemos que también tienen relación con otros tipos de grupos violentos que hay en la Unión Europea y fuera de la Unión Europea. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención la situación de Ucrania, ¿no? Estos grupos que nosotros vemos aquí, que son muy violentos, tienen relación con otros grupos que los hemos visto en la plaza de Maidán, de los del sector derecho. Y esos grupos que se llaman a sí mismos nacionalrevolucionarios o nacionalsocialistas, pues exhiben su identidad con los grupos violentos de Maidán. También hemos podido comprobar por internet que ellos les apoyan públicamente. Y es más, algún neofascista identificado les hemos visto formar parte de los grupos neonazis ucranianos. También para ellos es un punto de referencia, lo vemos en distintas páginas web, por ejemplo también españolas, el batallón Azov, que es un batallón configurado por neonazis de allí, ¿no? Y eso se ha convertido en una referencia para toda Europa. Con esto lo que quiero decir es que todo está relacionado, si no coordinado, todo está relacionado, gracias también a la posibilidad tecnológica de Internet. Hablábamos antes de esos límites a la libertad de expresión. ¿Crees que debe haber también límites al respeto a la diversidad cultural? La diversidad humana es un hecho, no solo por aspectos físicos, sino por aspectos culturales. La tolerancia es la virtud que permite la convivencia de la diversidad. Es una virtud relacional, entendida como la entiende la UNESCO: respetar, aceptar y apreciar la diversidad humana. Pero claro, hay un añadido, sobre la base de la dignidad y de la universalidad de los derechos humanos. Es decir, hay cosas que están fuera de la dignidad intrínseca de la persona y que están fuera de la universalidad de los derechos humanos. Por ejemplo, la ablación de clítoris. Eso es una agresión. Eso no está dentro del cuadro de los derechos humanos. Hay que respetar la diversidad cultural, pero que sea respetuosa con ese cuadro universal que nos hemos dado para todo el mundo. Muy bien, muchísimas gracias por atendernos, Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia. Muchas gracias a vosotros. Gracias a ustedes también por acompañarnos durante esta entrevista.